Pero sobre todo, hermanos, aunque aún me queda mucho que aprender, ya tengo alguna canita que otra, ya he hecho un poco de recorrido y vuelvo a decir, aunque me queda muchísimo por aprender en los caminos del Señor, pero ya con algunas experiencias ya empiezas a plantearte más seriamente las cosas. Y una de las cosas que a mí me da pena es ver, yo me acuerdo además cuando yo empecé en el Evangelio, yo me convertí en el año 80, en octubre del año 80, estaba muy de moda el arrebatamiento, casi en todas las iglesias se predicaba, el arrebatamiento está a punto de venir. Y todo el énfasis era que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Y independientemente, porque no voy a entrar si va a pasar o no va a pasar, no ese es el tema, pero yo, hablando con la gente, con hermanos incluso, me daba cuenta de algo que a mí personalmente nunca me cuadró, nunca me ajustó, y era que parece que el principal motivo por el que la Iglesia no iba a pasar la gran tribulación y nadie quería pasar la gran tribulación es, seamos claros y sinceros, porque yo no quiero pasarlo mal, no quiero sufrir, no quiero estar incómodo y quiero que todo sea de color de rosa. A mí me llegó a decir una vez un hermano que él no podía entender que en los caminos del Señor se tuviera que sufrir, que los caminos del Señor, según él, tenían que ser como si el Señor te cogiera, ya te has convertido, te meto en una urna de cristal y ahí está todo. Y una vez escuché una predicación que me tocó profundamente de un hermano gitano, Bernabé se llama, no sé si lo conoceréis alguno. Y este hermano dijo una palabra que se me quedó grabada y digo, qué verdad. Dice, al principio, cuando el Señor empieza su ministerio, grandes multitudes iban detrás de él. El Señor hacía milagros, sanaba, llegó a levantar muertos. Y la gente iban detrás, y cuando hace la multiplicación de los panes y de los peces, le esperan al otro lado y le querían hacer rey. Pero él, que conoce los corazones, rechazó eso. Y que podríamos decir, fíjate, si fuera un líder de hoy, incluso a veces, tristemente, hasta dentro de las iglesias, pero si fuera un líder político y tiene una multitud de gente que le dice, te queremos como rey, se hubiera lanzado. Y Cristo, claramente, como conoce los corazones, le dice, me buscáis porque llenasteis la barriguita. Pero yo os digo, hay una barriga más importante que llenar. Y no es una barriga física, es una barriga espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Fijaos, porque quisiera señalar dos extremos en los que solemos caer. Y ninguno de los dos se conforma exactamente a la palabra del Señor. Un extremo sería en el que también caemos, y creo que últimamente también se escucha mucho, es que fíjate el mundo cómo va, esto va cada vez de mal en peor y cada vez se pone la cosa más difícil. Entonces un extremo sería el que la vida te golpea de tal manera que te quedas como diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo? No sé por dónde salir. Y a veces, incluso,
te da la sensación de que estás orando y como que el Señor o no te escucha o como que el Señor pasa de ti y tú no sabes qué hacer. Señor, porque tú lo que estás esperando es que el problema se te solucione y que todo vuelva a ser de color de rosa. Ese sería un extremo, el de todo negro, todo tal. ¿El otro extremo cuál sería? Pues justamente lo contrario. No te preocupes, que esto se soluciona, tú verás como el Señor, esto en un día, en 2 días bueno, la famosa, como le dicen, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y si no se te soluciona, es que tú no tienes fe. Si tú tienes fe verdadera, tú tienes que tener un Jaguar en la puerta, una mansión de 80 habitaciones y una cuenta corriente con 500 millones en el banco. Si no, tú no eres verdadero cristiano. Oh, qué diferencia con aquel que dijo, mira, si pretendes seguirme, que sepas que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O dicho de otra manera, en un lenguaje más actual, que sepas que yo esta noche no sé ni dónde voy a dormir. Sé que mi Dios me va a proveer. Sé que mi Padre Celestial va a cuidar de mí, pero yo no sé dónde voy a poner la cabeza. Estos dos extremos, hermanos, no cuadran con la palabra de Dios por muchas cosas, pero yo quisiera centrarme en 2 o 3 que me parecen las más importantes. Y esto se refleja en el texto de Isaías. El texto hemos buscado hasta el 13 y el 12 y el 13 los voy a dejar ahí en el aire, pero los he querido incluir porque fijaos que dice entonces quiere decir no antes, sino entonces, cuando ocurra lo anterior, que ahora entraremos, que ha dicho. Cuando llegue ese momento, entonces, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es más importante y más serio de lo que parece, hermanos. Mirad, y yo lo he vivido en persona. Yo me he criado en una iglesia evangélica, de las que antes se decían protestantes, desde niño. Tan es así, me viene de padres y de abuelo incluso. Mi abuelo llegó a ser obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que es de la Comunión Anglicana. O sea que me viene de tradición. Pero con unos 15 añitos o por ahí más o menos, yo le dije a mi padre, papá, esto de ir a la iglesia, esto es un rollo, ¿eh? A mí esto no me dice nada, ni... Y bueno, mi padre me dejó, me fui con los amiguetes, salía, entraba, hasta los 23 años, no, a los 22 años. Que no, miento, sí, a los 23, en octubre del 80, que la vida me había dado el mayor golpe posible, todo en lo que yo creía, todo lo que se fundamentaba en mi vida, todo en lo que yo descansaba, se derrumbó. Y yo lo único que se me ocurrió, que fue otra de las lecciones que el Señor me dio y de lo importante que es enseñarle a los niños la palabra de Dios, en aquella situación lo único que hice fue clamar a Dios. Clamé y Dios me respondió. Y aquí estoy. La gloria
y la honra para Dios. ¿Pero por qué digo esto? Porque en octubre del año 80 yo oré como nunca había orado. Yo había orado muchas veces en la escuela dominical, por ejemplo, en Málaga, que fue donde solíamos ir. No sé si alguna habéis conocido a un pastor que se llamaba Benjamín Eras. Ese fue mi pastor de crío. Y yo había orado muchas veces, incluso sabía versículos de memoria, pero yo no tenía a Cristo en mi corazón. Yo era un evangélico o un protestante tradicional. Iba a la iglesia porque mis padres iban. Me aprendía versículos de la Biblia porque era lo que tocaba, porque todos lo hacían. Me aparté porque no lo sentía, no me decía realmente nada, yo lo veía aquello rutinario, pero la vida te espera. Y con mi experiencia dura, por la que hoy, no antes, pero hoy, le doy gracias a Dios todos los días, porque aquella dureza me abrió los ojos, vi de verdad. La primera de las conclusiones que saqué, ¿sabéis cuál es? Que yo no podía, porque yo era de los que, al contrario de muchos testimonios que he oído, que la gente dice, es que yo estaba confuso, no lo tenía claro. No, yo era todo lo contrario. Yo sabía lo que quería, sabía hasta la carrera que quería sacar, lo tenía todo claro, y de pronto empezó todo lo que yo estaba intentando construir en mi vida, empezó a caerse. Y me quedé sin nada de lo que yo confiaba. ¿Qué me mostró el Señor con la experiencia? Tú no puedes bendecirte a ti mismo porque tú no tienes el poder y la gloria, tú no puedes controlarlo todo. Si tú quieres bendición, solo te queda un camino. Y ya te he mostrado que en nada de lo que confíes en este mundo te va a poder dar satisfacción. Si confías en mí, yo te mostraré. Pero esto no es que me lo explicó el Señor, esto es que me lo hizo vivir. Yo lo vi, lo experimenté, y esta experiencia cambió todo mi mundo, toda mi vida y todo concepto que yo tenía, incluso de mí mismo. Mi vida fue por un derrotero completamente distinto. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Dios no solamente nos habla con palabras nuestras. Dios nos habla con hechos. Y Dios, por eso hay que huir de los dos extremos. Y por eso ninguno de los dos extremos que he señalado cuadra con Dios y con su palabra, como ahora veremos. Porque yo te haría una pregunta, tú la meditas seriamente para ti mismo. ¿Dios trabaja y hace las cosas, como decimos en mi tierra, a salto mata, es decir, por impulso, a ver hoy lo que voy a hacer o a ver lo que no voy a hacer? ¿Tú crees que Dios trabaja así? ¿Tú crees que Dios se levanta una mañana y dice, mira, la tierra hasta ahora ha girado así, pues ahora voy a hacer que gire así? Y la voy a poner boca abajo. Y al sol me voy a entretener en dejarlo 200.000 kilómetros más para allá, porque estoy aburrido. O Dios es un Dios que planifica, ordena
y ajusta. A veces ajusta tan finamente que, por ejemplo, muchos astrónomos y muchos científicos se maravillan de lo que ellos llaman el ajuste fino. Porque hay cosas en el cosmos que están ajustadas a tal dimensión que si tú movieras lo mínimo una de las constantes que actúan, se iría todo al garete. Nosotros pensamos que es muy fácil encontrar un planeta como el planeta Tierra que permita la vida. Pero tú sabes la de cosas que se tienen que ajustar al mismo tiempo para que la vida pueda ser posible. Tú sabes, por ejemplo, que si la Tierra simplemente se desplazara un poquito más lejos del Sol, ya no tendría los ajustes de tiempo, de temperatura y posiblemente moriríamos. Tú sabes que hay varias capas, por ejemplo, por encima del planeta. Hay una que le llaman, creo que es el cinturón de Van Allen, que es una especie de filtro para la radiación fuerte del Sol que la desvía para que no entre en la Tierra. Y como esos podríamos ver miles de cosas de estas. Dios es un Dios de orden. Y es lo que su palabra nos dice y refleja. ¿Cuándo fue crucificado Cristo? ¿Lo acordáis? ¿Qué cara os habéis quedado? Alguno diría en el año 33, ¿no? Y si yo te digo que fue crucificado antes de la fundación del mundo, alguno diría, ¿ves? Eso es una contradicción de la Biblia. Pero hay otro versículo que dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué nos quiere decir? Dios no trabaja como sobre todo aquí en este país que somos muy famosos por hacer chapuzas. Dios planifica. ¿Por qué Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? Muy sencillo. Porque en la mente del Señor ya estaba eso. Él ya había planificado que eso tenía que ocurrir, porque era la única forma de que sus planes ocurrieran y de que se pudiera salvar a la gente. Y una vez que Dios lo ha pensado y lo ha sellado, ya está hecho. Aunque el tiempo en el que ocurra no sea el mismo en el que lo pensó. Pero de facto está hecho. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios en cada una de nuestras vidas tiene un plan. Y no solamente tiene un plan, tiene un orden dentro de ese plan en el que Él va a hacer una serie de cosas. ¿Y qué es lo que Él busca, entre otras cosas, con ese plan? Cambiarte. Cambiarte. Pero cambiarte de verdad. No llenar tu cabeza de palabras, de pensamientos y que tú sigas, no. Él quiere transformarte, como dice en otro sitio, y veis como toda la palabra se ajusta perfectamente desde un punto de vista espiritual. Él quiere transformarte de gloria en gloria. ¿Pero qué es transformarte? Es que tú experimentes un cambio. Porque en el Señor la sabiduría y el conocimiento
no vienen como este mundo las predica, porque este mundo ¿cómo predica? Ah, tú infórmate, lee muchos libros, tal, no sé cuánto. Yo conozco mucha gente que se sabe la Biblia de pe a pa y hablando claro no está ni convertido. La critica, Satanás, ¿con qué tienta al Señor? Con la palabra. La conoce, la sabe, tiene información de la palabra, pero no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se somete a Dios y porque no considera que la palabra tenga que ser su norma, su regla. Y así va. Y los que están con él, así van también. Pero ¿cómo realmente se adquiere sabiduría en el Señor? Pues te lo dice 1 Corintios capítulo 13. Cuando era pequeño, hacía las cosas de niño. Cuando fui mayor, hacía las cosas de mayor. Ahora conozco, en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, conforme yo vaya siendo transformado a la semejanza a Cristo, de eso se trata, veré las cosas más como Cristo las ve. Y en la medida que vea las cosas como Cristo las ve, entenderé mejor su palabra. Y en muchos casos la Biblia, por ejemplo, la Apocalipsis, ¿sabéis lo que significa en el griego, no? Revelar, correr el velo, o dicho de otra manera, dejar ver lo que hasta ahora no se ve. ¿Qué nos señala esto? Que hay algo que está detrás de una capa que no se ve y que está transformándose, que cuando se descorra el velo se verá. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a experimentar la muerte física, pero todos los que de verdad están en Cristo seremos transformados, metamorfoseados, porque la carne y la sangre no pueden heredar las cosas espirituales. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que tú ahora estás en fase de oruga, comiendo de la palabra, y estás viviendo una serie de experiencias en las cuales la palabra y tu sometimiento y obediencia a Cristo te están transformando interiormente. Hasta que llegue el momento que, igual que hace la oruga, se encierra en un capullo, experimenta la transformación total, y cuando el capullo se rompe y hay un apocalipsis, lo que la palabra dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, entonces se verá lo que hay dentro, pero lo que hay dentro ya no es una oruga, es una mariposa. Lo que hay dentro ha experimentado una transformación y ya no es cuerpo carnal, es cuerpo espiritual. Y tú serás un ser espiritual, un ser de luz, como Dios es, porque habrá sido transformado ¿a qué? A su semejanza. Pero es importante el tiempo que tú estás de oruga, porque tú estás experimentando. Por eso dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, Dios te va a hablar, como le dice a este pueblo. Si leéis todo el texto anterior, le dice, edificad casas, le dice, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hice transportar. Vosotros pensáis que Nabucodonosor es
el que os ha cautivado y os ha llevado. No, no. Yo usé a Nabucodonosor para que vosotros fuerais cautivos. Y aquí está el tema para el primer extremo. Cuando tú dices, bueno, está todo mal y ¿qué vamos a hacer y qué tal? El Señor les dice, edificad casas, aprended a convivir con esta incomodidad de estar con el mal acechando y aprended en esta experiencia durante 70 años, y no van a ser menos, y si tú quieres pedirle al Señor que te quite la incomodidad antes de tiempo, del tiempo que Él ya ha designado, no te lo va a hacer, y esto te lo digo para que no te frustres, porque lo que el Señor quiere no es quitarte la incomodidad, lo que el Señor quiere es que tú aprendas a trabajar con la incomodidad, teniendo fe en el Señor, confiando cada día y dependiendo de Él, para que cada día su obra con el Espíritu y los hechos que te rodean te vayan cambiando y transformando. ¿Me seguís más o menos? Porque no sé si... Pero es importante, hermano. Eso te hará huir de considerar, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Trabaja con paciencia cada día. Deja que el Señor obre en tu vida cada día. Y vas a ir viendo los cambios. Y lo que hoy no entiendes, hermano y hermana, no te preocupes que lo vas a entender. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, Él podía haber llevado a Israel a una gran ciudad, ¿no? O a un vergel. Lo lleva al desierto y lo tiene 40 años en el desierto. ¿Por qué? Si te lees todo el texto, te darás cuenta además que el Señor ni siquiera pensaba llevarlos y tenerlos 40 años, le quería dar la tierra al momento. Pero lee, indaga y te darás cuenta que el Señor le pone 10 pruebas. Y en las 10 pruebas, la última, la de los espías, cuando vuelven, ¡uy, ahí hay gigantes, hay murallas, ahí no vamos a poder entrar! Y el Señor le dice, este pueblo no está preparado. Este pueblo tiene que aprender lecciones importantes al desierto. Oh, sí, tienes que aprender a depender de mí. Lo primero que le da a la columna, que era la misma presencia del Señor. La columna estaba parada 3 días. 3 días que el pueblo tenía que estar parado. Que no paraba de andar durante 4 meses. 4 meses que el pueblo tenía que ir detrás de la columna. A depender de él. A empezar a tener un trato íntimo para conocer el carácter, la forma del Señor. Y tanto se preparó que cuando llegó la hora de conquistar la tierra, cruzan el Jordán y el Señor le dice, circuncidaros, que no estáis circuncidados. Circuncidar a todos los hombres y con las herramientas que tenían entonces significaba dejarlos inútiles por lo menos una semanita. El Jordán detrás y el enemigo delante, y tú inútil para la batalla. Pero el pueblo que había visto al Señor durante 40 años dice, pues hay que hacerlo, lo hacemos, nosotros confiamos en nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Plena confianza, plena certidumbre de fe. Pero eso no sale con palabritas ni con mensajes motivacionales. Porque además, por mucho que te motiven, tú lo escuchas y que bien, en la euforia del momento sales por la puerta y se te ha olvidado la mitad. Hay que aprender a vivir con Cristo cada día. Hay que tener a Cristo en el corazón cada día, en cada circunstancia. Como se dice en los matrimonios, que tampoco se cumple,
en las buenas y en las malas. En las malas también. No decir en las malas, me divorcio. Si el Señor hiciera eso contigo, ¿cuántas veces habría divorciado de ti? Él está ahí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, hermano, en definitiva, y voy terminando, no me quiero alargar mucho, ¿cómo tenemos que enfocar los cristianos lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué le dice el Señor a través de Jeremías al pueblo? Dice, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, cuando se cumplan los 70 años, acostúmbrate, entiende y acepta que no va a ser antes de 70 años, porque es el juicio que yo he dictaminado para que sepáis, entre otras cosas, lo que es servir a Satanás y lo que es servirme a mí. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios sobre su pueblo siempre son para bien, siempre. Nunca dudes, pase lo que pase y sea la situación en la que estés, que Dios puede pensar mínimamente mal sobre ti o sobre lo que te tiene que venir. Siempre es para bien. Pero cuando Dios permite algún mal, como con Job, es porque Él persigue un cambio en ti. Persigue que aprendas algo. Persigue que empieces a ver las cosas de otra manera. Y cuando Dios permite, o como en este caso, cuando a lo mejor tú no has hecho las cosas como tenías que hacerlas, y Dios te dice, bueno, pues vas a aprender 70 años. Tú tienes que aceptar esos 70 años. Y tú tienes que trabajar tal como el Señor te dice. Y cuando llegue el momento, Dios cambiará las cosas. Tú habrás sido transformado y tú verás las cosas de otra manera. Y Dios te traerá lo que tú esperas, la bendición que tú ahora no ves. Pero no va a ser lo mismo, hermano. Y termino con un solo ejemplo de la vida normal que nos puede servir de ejemplo. Tú imagínate un coche mismo, por ejemplo, y tú eres millonario y tu hijo pues tiene 7 u 8 añitos y quiere un coche, Ferrari de estos buenos, un tal, con un montón de cosas. ¿Tú le comprarías el Ferrari y se lo darías? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, aparte de que se puede matar en la primera curva que pille, y atento a esto, ni siquiera va a disfrutar de él como debería. No sabe conducir, no sabe ciertas cosas del manejo. Cuando él sea mayor, tú le tienes reservado el coche, se lo regalas, pero cuando él esté preparado, él va a disfrutar a tope de ese coche. Hay cosas que el Señor no te da, no porque no te las quiera dar, sino porque primero te tiene que preparar. No me acuerdo, hay uno que dice, si en las riquezas las riquezas mundanas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
como diciéndote, prepárate. Hay cosas que yo te niego ahora, no porque no te las vaya a dar, sino porque te las tengo que dar en su momento, cuando llegue la ocasión, cuando tú estés preparado. Y en este año no sé lo que vendrá, aunque yo no sé por qué el Señor me ha puesto optimista para este año, Dios dirá, pero hay una cosa que sí sé, pase lo que pase, los planes de Dios siguen adelante y en su momento vendrá la victoria. Pero usa la lógica, hermano. ¿Puede haber victoria si no hay batalla? Si no hay guerra. Es verdad que vino la resurrección, pero antes de la resurrección está la cruz. Tenemos que aprender a luchar. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y algo que parece una verdad de perogrullo, pero que hay que practicarlo. No te puedes mover por vista, te tienes que mover por fe. Y saber que pase lo que pase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, pero es que también es el principio y el fin. Ahí tenéis el alfa y la omega. No necesito más. Teniendo a Cristo en mi corazón, tengo todo al alcance. Pero sin Cristo